Vamos a continuar con las gráficas. Vamos a ver cómo graficar histogramas. Para eso nos vamos a apoyar del random, rand, y algunas variaciones de este, ¿no? Por ejemplo, vamos a generar números aleatorios en una matriz de 2 filas 5 columnas y las vamos a graficar en un histograma. Creamos nuestro objeto figura vacío. Le podemos poner un nombre o uno para que no se encimen las gráficas. plt.figure, este es nuestro objeto figura vacío. Con plt.is vamos a graficar n. pltxlim nos va a definir los límites formados por el número mínimo de n y el número máximo de n. Y el título va a ser histograma. Rand n genera valores aleatorios en una forma dada en este mismo intervalo. De hecho, hasta el momento no he llegado a la conclusión de que rand sin n se parecen mucho rand y random. De hecho, y la descripción en NumPy prácticamente parece ser la misma, solamente que dice en una forma dada que va de 0 a 1 y aquí te dice en un intervalo medio abierto, ¿no? Que igual que no toca que puede tocar el 0 pero no el 1, ¿no? Bien, generamos esa matriz de datos de números aleatorios y la vemos en un histograma. Aquí está nuestra matriz, 2 filas, 5 columnas y la graficamos en un histograma. Ahí está. Los números van del 0 al 1 y aquí están las repeticiones en el eje Y. Bien, lo bonito también es que si yo varío esto, n, random.rand n se refiere a la distribución normal. Entonces aquí nos referimos a la distribución normal, que pues prácticamente es una distribución gaussiana. De hecho, aquí es una distribución estándar y aquí es una estándar normal. Entonces, cuando yo le dé, por ejemplo, acá unos 1000 datos, que me genera un vector con una distribución normal de números aleatorios, pues te va a generar esa campana gaussiana, ¿no? Aquí está perfectamente de -3 a 3 quizá pasado ahí. ¿Vale? Entonces random te genera números aleatorios con una distribución normal. Otra cosa interesante que yo utilizo mucho, no es una distribución normal, sino lo utilizo para generar mapas de permeabilidades. Por ejemplo, si yo quisiera que mi permeabilidad variara de 1 milidarcy a 101 milidarcies, entonces genero este mapa ese vector de permeabilidades, ¿no? Entonces te genera random int, te genera números aleatorios desde un intervalo, aquí lo dice, low, un high, un intervalo desde el de bajo, alto y el tamaño de los elementos. Si yo quiero pues de 1 a 100, por ejemplo, y lo quiero con 200 elementos, pues no pasa absolutamente nada. Ahí está, 200 elementos son. Pero ya te genera números aleatorios del 1 al 100 o del rango que tú quieras, pero son enteros. Pues muy bien, y el random pues prácticamente sirve de la misma forma que el rand, ¿no? Te genera números flotantes con una distribución lineal del 0 intervalo cerrado y abierto en el 1, y básicamente pues lo podemos ver. Para ver que prácticamente da lo mismo, voy a generar en n, aquí le voy a poner 50 elementos, y aquí en el random, .rand n, voy a generar algo llamado pues m, y voy a plotear en la 2, voy a generar, aquí voy a usar m, y le voy a generar los mismos 50 elementos. Aquí, como es una distribución lineal, pues se deben de parecer. No van a ser las mismas, pero se deben de parecer. Ahí está. No se parece. ¿Por qué? Esta es la distribución normal. Aquí la regué. Era rand nada más.
Vamos a quitarle este. Ahí está, ¿no? Fíjense, se parecen. Y van de 0 a 1. Entonces, para efectos de este curso, si ustedes quieren usar rand sin n, sin distribución normal, y random sirve de la misma manera, ¿no? Y de hecho en la descripción de Python, de la documentación, pues prácticamente te da la misma descripción. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a usar indistintamente listas de Python para crear gráficas de pastel. Fíjense, aquí la etiquetas es igual a ranas, aves, gatos, perros. Estoy declarando que la etiquetas va a tener las ranas, que son strings, aves, gatos y perros. Los sizes van a tener los números 15, 30, 45, 10. Separar va a tener 0, 0.1, 0, 0. Estas cosas vamos a imprimirlas y vamos a ver cuál es la diferencia. Lo voy a dar correr acá y vamos a ver. Fíjense, etiqueta es una tupla de 4 elementos. Sizes que es una lista. Aquí abrí corchetitos para listas. Y separar es una tupla también. Vale. Las listas de Python, las tuplas pueden almacenar lo que se nos antoje, valores, strings, imágenes, lo que sea. ¿Cuál es más recomendable utilizar? Para efectos numéricos, ninguna de estas nos va a servir. Vamos a usar vectores o matrices de NumPy, ¿vale? Por eso NP. Para efectos de graficar o para efectos que, por ejemplo, precisamente de graficar o de manejar otras variables, como cadenas, pues les recomendaría las tuplas o las listas. Pero para los números, NumPy. Para todo lo demás, pues las listas de Python o las tuplas están correctamente. Que supimos qué tipo de etiquetas son o qué tipo de variables contienen, pues vamos a crear la figura, el objeto figura 1. Lo vamos a ponerle las subgráficas pastel, y a pastel ya les vamos a ponerle sus atributos. Punto py es pues py o pastel en inglés. Sizes, van a entrar los tamaños. Explode, separar, van a entrar estas 4 números: 0, 0.1, 0, 0. Labels, van a entrar etiquetas, va a entrar ranas, aves, gatos, perros. AutoPST significa el formato de la etiqueta. Shadow True, que va a ser como una sombra tridimensional, y el ángulo de inicio, Star Angle, va a ser 90. Un círculo va de 0 a 360 grados. Y pastel axis, esto va a asegurar que se dibuja como un círculo. Esto era para el Python 3.2.7, ya ahorita ni se ocupa. Le doy y veo mi gráfica de pastel. La voy a leer. Empiezo desde ranas. Ranas está acá. ¿Por qué? Porque empezó en 90 grados. Esta va relacionado por donde empieza. Después siguen las aves, los gatos y los perros. Entonces, lo que están separados son las aves. Entonces, 0.1 me separa un poquito de la gráfica de pastel. Precisamente eso. El shadow, pues puso esa ligera sombra tridimensional. Ahora vamos a hacer las isolíneas, las isóbaras, las curvas de nivel. Vamos primero a crear la malla. Declaramos ntny como 50, nos van a servir como número de elementos para linspace. 0 los rangos van a ser a y b de 0 a 2, y a y, b y de menos 5 a 5, t y y van a ser nuestros vectores de variables independientes. Entonces, desde A a B y número de elementos nt, desde A y a B y número de elementos ny. El linspace ustedes ya lo conocen, ya lo hemos usado, pero quizá el mesh grid no. Y el mesh grid va a ser una entrada
para que podamos graficar ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de contornos, de curvas de nivel, mapa de colores, etcétera, como ustedes le quieren llamar. Y vamos a crear una malla, así, Mesh Grid, esto es traducido al español. Vamos a verlo en el Jupyter y le voy a cambiar el número. Primero vamos a imprimir T y T con 6 elementos, con 6T y con 5 NY. Lo corro y tengo, este es mi vector T, 0 hasta 2, tiene 6 elementos, y Y tiene 5 elementos, desde menos 5 a 5. Entonces, ahora voy a imprimir XG y vean lo que va a generar contra T. Si se fijan, T y XG tienen los mismos valores. Lo único que hizo XG fue crear una matriz de coordenadas para X, ¿vale? A partir de los valores de T. Y la clonó o lo duplicó tantas veces el número de elementos yo tengo en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 veces. Entonces con eso yo ya creé mi matriz de coordenadas en X para generar mi malla. Voy a hacerlo ahora con Y. Y utiliza YG. Entonces tengo los 5 elementos y lo clono tantas veces o lo repito tantas veces, tengo números de elementos en Y. ¿Vale? Yo ya puedo hacer mi matriz o ya puedo hacer mi malla perfectamente. Relaciono esta coordenada con 0 y 5, 0.4 menos 5, 0.8 menos 5 y así voy construyendo mi matriz, mi malla. Lo que voy a hacer va a ser construir esto a partir de estos vectores que yo tenía. Llamémosle, aquí se llama T, de aquí se llama Y. Lo que yo estoy construyendo es clonar tantos números como tengo aquí en estos puntitos. Estas son las subdivisiones, ¿no? Quizá no me vayan a salir muy bien, entonces clono así. Esto es lo que estoy haciendo, creando esas matrices de vectores. Yo estoy pasando a matrices y esas son para YG y para XG son estas. Ya cruzando todas, pues ya tengo mi malla. ¿Vale? Esa malla la voy a necesitar para graficar. Va a ser una entrada del argumento para graficar. Bien, voy a pasar acá. Las gráficas, ahorita las he estado haciendo con Matplotlib. Voy a usar ahora PyLab y para hacer los contornos. Bien, aquí es algo interesante que quiero que quede claro. Def es la palabra clave para definir una función de XY y va a regresar esta operación. Esta función me regresa esta operación, 1 más X por NP sin o el seno de X por Y. Y ya. Aquí estoy llamando esa función. Esta función puede operarse de manera puntual si yo meto valores, vectorial si meto vectores del mismo tamaño y matricial si meto igual matrices del mismo tamaño. Ya que supimos que sabemos que una función se adapta, chido, pues ya podemos acá decirle, ¿sabes qué? Grafica. Voy a descomentar todo esto y voy a explicarles de línea por línea. De la línea 58, plt.figure contour fixed size 12,8, lo que hace es pues crear el objeto figure llamado contour y con un size, está en blanco todavía, de 12,8, con una razón de aspecto así. El contour va a recibir como argumento la malla que generamos. Si ustedes le ponen un vector no lo va a hacer, tiene que ser una malla forzosamente. Contra U, contra nuestra función evaluada.
10 va a ser el número de colores que va a tomar en cuenta. Alfa va a ser la transparencia. Si le pongo 1, va a ser sólido. Si le pongo cercano a 0, va a ser transparente. CMAT va a ser el tipo de mapa de colores que va a tener, en este caso HUD, que va a ser pues como fuego. plt.colorbar te va a desplegar la barra de colores. Vamos a comentar para que vean cómo se va haciendo. Y bueno, estos dos. Importante, Xlabel, signos de peso, yo abro y escribo esta fórmula en LaTeX. Esto solamente lo muestro como ejemplo para que se puedan escribir fórmulas matemáticas complejas, ¿no? Si abro signos de peso, le estoy diciendo que va a escribir en LaTeX lo que yo le ponga. Y esto, phi, zeta, gamma, no es una variante del COVID, sino más bien son las letras griegas. Y pues las llamo así con LaTeX. Aquí le estoy diciendo que la etiqueta en Y va a ser Y de T, los límites de esa gráfica y estoy salvando. Entonces voy a tener el mapa de colores. Primero el mapa de colores, después le voy a desplegar la color bar y así. Fíjense. Acá está el mapa de colores que yo acabo de crear con esa función. Y acá están sus etiquetas Y de T. Y la fórmula. Si se fijan, la fórmula me salió muy pequeñita. Le voy a poner un font size igual en 30 para que, perdón, el eje Y ni se ve. Le voy a poner 50 para que se vea nuestra etiqueta ahí. Ahí está, ¿no? Aquí está. YDT en mi fórmula. Ahora el color bar, pues me va a desplegar una barra de colores para que yo tenga la escala de estas cosas, porque se ve bonito, pero pues no sé ni qué significa el amarillo o el rojo, ¿no? Entonces, así ya con la escala de colores ya me doy cuenta que que el más amarillo es el valor más grande y el más café, o tirándole a rojo, es el valor más pequeño. La instrucción contour lo creamos como un objeto porque lo vamos a utilizar. plt.contour igual xg, le voy a dar 10 para que coincidan las divisiones de colores con las líneas. Te va a desplegar precisamente esas líneas, las líneas de este mapa de colores, las isolíneas, ¿vale? Isotermas, isóbaras, como ustedes quieren llamar. Son isolíneas con el mismo valor. Entonces ya me está desplegando ya me está marcando, delimitando perfectamente el cambio de color. El colors le puse B, que es blue, y line width es 2. Si yo quiero la línea más delgadita, pues le pongo 1 o 0.5 y ya no se va a notar tanto, ¿no? Como ahorita, ya está más delgadito. Finalmente, el label, cell label, esta propiedad de C, la llamo con cell label C inline, que significa que va a ser sobre la línea con tamaño de letra 10. Entonces me va a poner el valor numérico de esas líneas, de esos cambios de color, ¿no? Y ahí están los valores numéricos. Si quieren que, pues, dice, pues no los veo, nada más ahí les pongo pues, en 20, ¿no? Los duplico para que se vean un poco más grandes. Ahí está, pero se encimaron, ¿no? Pero ya se ven, ya los alcanzan a apreciar un poquito mejor ustedes. ¿Cómo se vería esa misma función, pero desplegada tridimensionalmente? Entonces, para eso creamos otro objeto figura vacío, la 84, pongan atención. Creamos los ejes, a ese objeto figura vacío le asignamos ejes tridimensionales. Después ploteamos la superficie tridimensional XG, YG, U. Si se fijan, es lo mismo. Son los mismos datos de entrada. R stride, alfa son las separaciones entre rows, column, la transparencia y el mapa de colores. Aquí el contour para ponerle las líneas igual y vamos a correrlo. No tenemos Z label, entonces pues no. Lo importante es esto. Esta es una vista de planta y esto es una vista tridimensional. ¿Sale? Entonces aquí tendrían sus curvas de nivel bidimensionales y aquí ya estarían más pros en 3D. Es la misma función que se está graficando de dos formas diferentes. Y ya con la transparencia pues le pueden poner punto 1. Fíjense, le estoy acercando a 0, entonces va a ser casi completamente transparente la figura tridimensional.
Miren, ya ni se ve. Nada más se ven las líneas. Punto 5. Entonces ya se hizo así transparente, ¿no? Ya se ven ahí. Finalmente, vamos a ver la diferencia en los mapas de colores. Le pueden poner acá en su poderoso Google. Le ponen Color Maps, Matplotlib, ¿no? Y acá van, se fijan, y acá están, ¿no? Los gradientes, grises, los secuenciales, los divergentes, los cíclicos. Hay un montón de mapas de colores. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren poner, voy a usar el Viridis. Simplemente le pongo colormaps.cm Viridis. Creo que era así. Y ahí está, ¿no? Ya cambió a verdecito. Entonces, si ustedes quieren, no les gustó el hot, pues aquí están todos los que pueden utilizar, ¿no? Lo último, cómo graficar vectores. La graficación de vectores es similar. Vamos a usar la misma malla. Ahora vamos a de hecho, el mismo comando meshgrid. Vamos a tener una longitud, una amplitud, el alfa, que va a ser la frecuencia. El objeto figura se va a llamar V con este tamaño. El título va a ser movimiento de la partícula en un campo vectorial V. Vamos a crear nuestros vectores auxiliares con la 75, con linspace, nuestro querido linspace de 0 a L hasta 41. L va a 1 y son 41 elementos de X y Y van a ser copiado y pegado de nuestro vector auxiliar. Si se fija, va a ser una malla cuadrada de 0 a 1 con 41 elementos. Y nuestras fórmulas U van a ser cosenoidales y senoidales. No le pongan tanta atención a las fórmulas, nada más van a crear remolinitos. Fórmulas, la combinación de senos y cosenos en forma vectorial, pues crean remolinitos, ¿no? Y pues eso es muy lógico porque son funciones senoidales. Aquí lo bonito, la creación de las funciones, pues no tiene sentido explicarla. Lo bonito es Keyword. plt.keyword es lo que vamos a usar para graficar vectores bidimensionales. Van a ser de color magenta, van a tener una escala de 10 y va a tener una label que va a decir Beck. Los límites en X, la leyenda, la localización de la leyenda, aquí la voy a poner en 0 en el mejor caso. La etiqueta en X, la etiqueta en Y y lo vamos a guardar como campo vectorial. ¿Vale? Entonces lo voy a correr y ahora van a ver que ahí está mi campo vectorial. Entonces, si se fijan, un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Esta es mi malla y esta es mi componente en X sería y mi componente en Y. Vale, y lo que ven aquí es la gráfica de la magnitud. Entre más grande el vector, más grande es la magnitud. La escala 10, si yo la muevo a 5, se hace más grande el vector y ya no veo bien la forma. Si yo la muevo a 20, entonces la va a hacer más pequeñita. Entonces ahí es 1 a 20, quiere decir que lo estoy reduciendo. Si tomara mi escala 1 a 1, como estoy en mi eje vale a 1 y ambos ejes valen unos, entonces por ejemplo, mi U y mi V tienen mayor a ese valor, pues obviamente se van a salir de la escala, ¿no? Aquí está U y V, ¿dónde está U? U va de 0 a 0.8, 0.7, entonces pues van a abarcar todo mi campo, todo mi sistema coordenado, por eso hay que escalarlos. Entonces están reducidos 20 veces para que se vean bonitos. Lo vamos a poner en un color así, que sea agua, pues le ponemos azul, está, ¿no? La instrucción para graficar vectores es Keyword, recibe la malla y recibe la componente en X y en Y.